voy a hablar en esta ocasión de algo que quedó pendiente de las charlas que he estado presentando en las últimas semanas. Y que en un sentido el tema de hoy tiene que ver con estos nuevos apóstoles. Ya he hablado de esto anteriormente, pero en un sentido nos obliga el tema a poder ponerle un punto final a esto. No voy a volver a tocar este tema, a lo menos por un tiempo, porque ya creo que tienen información allí como para meditar o reflexionar. Y entonces el título es El falso apostolado del siglo XX. Y digo siglo XX, aunque estamos en uno nuevo, el XXI, porque empezó justamente en el siglo pasado. Parece cuando decimos el siglo pasado que hace mucho tiempo, ¿no? Pero apenas hace unos años que entramos en este nuevo siglo. Y quiero empezar quizás con las palabras del apóstol San Pablo a Timoteo. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 19, donde le dice a este joven pastor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu santa palabra, sobre todo en este mensaje vamos a mirar y vamos a consultar lo que tú has inspirado para dar orientación a la iglesia. Y cierto que ahora, Señor, la necesitamos en estos días. Vamos a mirar este tema del apostolado y queremos que tú nos des la información de cómo manejar este asunto que hoy se ha convertido en algo tan central en los movimientos estos que reforman de alguna forma la tradición y la iglesia hasta el momento. Así que nos ponemos en tus manos, dirígenos en el nombre de Cristo, pedimos estas cosas, como siempre. Amén. Bueno, déjenme decirles una cosita acá. Noten ante todo que el apóstol Pablo ahí en ese versículo, miren en su Biblia, dice el fundamento de Dios, que ya de por sí eso dice mucho, el fundamento de Dios, no de los hombres. Y luego dice esta declaración que hoy creo que no se está tomando en cuenta, y es que dice el fundamento de Dios está firme. Tome nota, por favor, de esas palabras, porque ahora va a entender un poquito, en un contexto adecuado, la importancia de eso que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. La palabra iniquidad, después en ese verso, significa apartarse de injusticia, de un corazón torcido. Eso quiere decir la palabrita griega, esa. Bueno, en nuestro español es iniquidad, pero la palabra griega es adiquía. Ahora, Pablo le está escribiendo a Timoteo porque primero que es un joven que parece que tenía un poquito de timidez, se estaba encarando con una serie de problemas dentro de la iglesia. Había un personal que se había levantado y que competía con Timoteo, y estaban teniendo cierta influencia, y entonces sin duda esto causó una tremenda preocupación. Y vuelvo a repetir, la timidez de este joven lo llevaba entonces tal vez a no manejar en la forma más precisa las situaciones de filtración de enseñanzas incorrectas. Y entonces Timoteo tiene que escribirle, Pablo tiene que escribirle a Timoteo para decirle, en fin, que no se desanime y que se quede tranquilo, que a pesar de que dentro de la iglesia se están metiendo cosas un poco difíciles de comprender, extrañas, dice, de todas maneras Dios es el que está en control, y el fundamento, las bases de la iglesia son bases puestas por Dios y está firme. Es un fundamento sólido. La iglesia está bien plantada. A mí me da mucho ánimo cuando leo estas palabras y las tengo como uno de mis lemas. Porque a veces cuando miramos las cosas que suceden con la iglesia, y esta es una iglesia que ha pasado por muchos problemas, pero aquí estamos. Los que son veteranos ya, que ya hace
20 años quizás que están y más, saben de lo que estoy hablando. Es una iglesia que ha pasado las 1001. Y incluso muchos pensaron de que la iglesia eventualmente iba a desaparecer. Y bueno, aquí estamos. Y la única razón del por qué estamos es porque el fundamento de Dios está firme. Dios sostiene a su pueblo. Y lo mismo podemos decir de la iglesia a través de toda la historia. 2000 años que estamos en este mundo, se ha intentado desesperadamente en algunos casos de erradicar a la iglesia de la historia. Y sin embargo aquí estamos presentes todavía. Y vamos a estar hasta que el Señor Jesucristo levante la iglesia de este mundo y nos lleve a su gloriosa presencia. El señor Peter Wagner escribe estas palabras y quiero que tomen nota de lo que acabo de leer de Pablo y lo que dice este señor. Una iglesia sin apóstoles y profetas activos es una iglesia con un fundamento incompleto. Otra vez, una iglesia sin apóstoles y profetas activos es una iglesia con un fundamento incompleto. Ahora, yo agarro al señor Wagner y agarro al apóstol Pablo, los siento a los dos, uno delante del otro, y dejo que conversen. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, el fundamento de Dios está firme. No dice Pablo se está afirmando, sino que está firme. Tomen nota de eso. Del otro lado, este señor Wagner dice que el fundamento sin los apóstoles y profetas es un fundamento incompleto. Es decir, si no tenemos en la actualidad, en la iglesia contemporánea, activos apóstoles y profetas, entonces lo que tenemos es una iglesia incompleta, una iglesia sin fundamento. Guillermo Maldonado, y algunos se van a extrañar, bueno, pero la semana pasada, pastor, usted nombraba y esta semana sí los nombro. Bueno, la semana pasada estaba interesado en lo que decían. Esta semana es distinto, esta semana estoy mencionando personas que deliberadamente están dirigiendo mal al pueblo de Dios. El señor Maldonado dice, desde mediados del siglo XX, esto es textual, Dios, tomen nota de lo que dice, ha venido restaurando distintas áreas y funciones del cuerpo de Cristo. Estas funciones estaban adormecidas y relegadas, pero hoy están siendo levantadas. De 1940 a 1950, Dios restauró el ministerio del pastor. Del 1950 a 1960 fue el tiempo del evangelista. De 1960 a 1970 el Señor levantó el ministerio del maestro. Del mismo modo sucedió que el profeta en la década de los 80. Y hoy, a partir de 1990, Dios ha restaurado el ministerio del apóstol. Ahora bien, yo no sé ustedes si tomaron nota de esto, ¿no? Si escucharon bien lo que acabo de leer, pero déjeme que le indique el razonamiento que yo capto. Por eso hay que tener un poco de discernimiento, sentarse y meditar en estas cosas, de analizarlas bien, porque si uno suena muy interesante, ¿no? Parece que hace un diagrama histórico y cómo se ha ido moviendo la iglesia, pero ¿nos sentamos a cuestionar teológicamente las asunciones de estos caballeros? Porque el señor Wagner y el señor Maldonado, que son ahora de la misma línea, uno dice que la iglesia no tiene fundamentos completos sin los apóstoles y profetas. Y el otro señor está diciendo que Dios empezó a restaurar a la iglesia desde la década del 40, poniendo primero pastores. O sea que Dios está construyendo la iglesia al revés. Dios está poniendo a lo último a los pastores y profetas, que es lo que está sucediendo en la actualidad, para fundamentar la iglesia. Primero puso a los maestros, después a los evangelistas, después primero pastores, después evangelistas, después maestros. O sea que le da vuelta, se dieron cuenta al formato este señor.
Claro, hay que pensarlo bien eso, si no se nos escapa. Por eso es que les traigo a colación este asunto. Y mucha gente aplaude al señor Maldonado como uno de los grandes que hoy mueve gente, y sin duda que lo hace, y que tiene la habilidad para hablar delante del pueblo, delante del público, recibe la ovación, el crédito que le corresponde, pero desafortunadamente en cuanto a orientación bíblica nos deja a la deriva. Y lo mismo el señor Wagner. Ahora, este es un movimiento contemporáneo que se lo identifica con la tercera ola. Y en la década del 90 es que comienza a tomar fuerza, o tiene arranque este asunto, y se lo conoce con la sigla de NRA, que quiere decir Nueva Reforma Apostólica. Nueva Reforma Apostólica, voy a usar las siglas NRA de ahora en adelante en la exposición para abreviar toda la frase, no repetirla de nuevo, pero es la Nueva Reforma Apostólica, quiere decir el NRA. Y tienen, otra vez, lo que hace es enlazar a toda esta gente que se proclaman apóstoles y profetas en la nueva generación, y que fue inaugurada por este caballero que acabo de mencionar, el señor Roberto Wagner, Pedro Wagner y otros también que lo han acompañado. Desafortunadamente en nuestra Latinoamérica, debo confesarles que lo que puedo observar, y esto va a crear una controversia tremenda, especialmente ahora que estamos poniendo esto en los canales, ahí en el YouTube, pero Latinoamérica, inclusive los cristianos en esta ciudad de Toronto, porque aunque no estamos en Latinoamérica, somos latinoamericanos todavía. Nuestra comunidad hispana, acá en Toronto, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, y quizás en España también, en el viejo mundo, adolecen de un analfabetismo teológico que es sorprendente. Nosotros hoy tenemos pastores en las iglesias que no tienen ningún tipo de educación. No solamente no tienen las educaciones primarias, sino que mucho menos, y lo que es más grave es que no tienen ninguna educación teológica. Y digo en general, no digo todos, no me malentiendan. Pero lo que nosotros escuchamos, la forma de dialogar, la forma de exponer, la forma de comunicar estos hombres, nos damos cuenta que son personas que no han sido debidamente educados. Me han escrito algunas personas y yo leo lo que me escriben y la verdad, la falta de ortografía, la falta de dicción, la falta de criterio y de análisis lógico me muestra que son personas que no deberían, bajo ningún punto de vista, ponerse en la postura de maestros. Primero tienen que aprender a ser alumnos. Y eso es lo que está dirigiendo la iglesia contemporánea. Muchos de los apóstoles que tenemos en la ciudad de Toronto y los profetas, mujeres y hombres, no tienen educación. Algunos compraron sus títulos. Algunos les dieron títulos en cuestión de meses. Tenemos doctores en teología que recibieron sus títulos solamente pisando una escuela unas cuantas horas nada más. A mí me tocó años estudiar. Y hay personas que en 6 meses son doctores en teología. Y congregaciones contratan a estas personas y nos damos a ellos para que nos dirijan y nos enseñen teología a toda nuestra comunidad latinoamericana. Eso es un fraude. Y créanme que eso inclusive es ilegal, es ilícito que alguien se presente con credenciales que no tiene. Es un delito penal, es un fraude. Pero, ¿qué hacen los cristianos? Reciben a estas personas. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, dijo: lo que has oído de mi parte, en ese pasaje que acabamos de leer, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo encaraba esta situación dentro de las iglesias que había plantado. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo porque este joven estaba encarando una situación bastante grave dentro de la iglesia. Y es por eso que dice: Timoteo, ten cuidado, yo te preparé a ti,
pero entonces ahora tienes que tener muchísimo cuidado de buscar personas que sean fieles a la causa, fieles a la iglesia, fiel al Señor, sin ningún tipo de arreglos y cosas extrañas. Y luego que sean personas idóneas para enseñar. Nosotros hoy encontramos hombres que no son idóneos para enseñar. ¿Cómo puede usted decirme a mí que este señor Maldonado se sentó a pensar un momento teológicamente antes de decir estas palabras? De dar vuelta a toda la pirámide de gobierno de la iglesia y decir que Dios primero está levantando lo que el apóstol Pablo, si vamos a usar, ya vamos a mirar el pasaje en Efesios, ¿no? Es donde se basa todo este asunto. El apóstol Pablo pone, por ejemplo, a pastores maestros a lo último y él los pone primero. Dios entonces lo que hizo fue darle vuelta a su propio organigrama según estos señores. Y el pueblo dice, amén, así es. Y sin embargo, no es así. Vivimos en una iglesia analfabeta teológicamente. No sabemos nada de la Biblia, no respetamos la Biblia, no abrimos y estudiamos la Biblia. Y una de las razones del por qué creo yo que ya no se estudia seriamente la Biblia es porque no nos gusta estudiar. Nos gusta el celular, el iPod y todas estas cosas nuevas que uno toca ahí rápidamente, agarra la información de primera mano y nos tragamos cualquier cosa. Si usted quiere saber algo ahora, lo que hace es ir al Google. Y en Google tiene cosas buenas, pero tiene también las cosas malas. Pero agarramos la información así como viene. Nos hemos acostumbrado a esa, en fin, a esa informática toda mezclada que viene de estos sistemas de comunicación, que bien usados son magníficos. Pero la forma que se está usando en la iglesia contemporánea, vuelvo a repetir, a mí no me interesa cómo la usa el mundo, eso es problema del mundo, pero a mí lo que me compete es lo que tiene que ver con la iglesia. Al mundo hay que presentarles el evangelio, la doctrina a la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo le habla al apóstol San Juan, en el libro de Apocalipsis menciona a una serie de iglesias que necesitan ser corregidas. Hay una que pasa la prueba, pero la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pablo está escribiendo justamente a la iglesia donde Timoteo estuvo trabajando un tiempo, en este caso. Y eso es una revelación que se hace de acontecimientos que van a suceder, todo el libro de Apocalipsis, pero en este caso se manda entonces esta información, este libro de revelaciones a las iglesias del Asia Menor, una de ellas es Éfeso. Y lo que nos dice este versículo es muy interesante porque significa que ya había apóstoles reprobados que estaban dando vuelta. Y es por eso, y el Señor está tomando nota. En la iglesia de Éfeso los analizaban y decían: no, este no va, este no es un apóstol de Jesucristo. Y entonces el Señor lo que está haciendo es alabando esa actitud de filtro. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Nosotros hoy no probamos nada. Es más, ni siquiera sabemos lo que es la palabra apóstol y lo que es el ministerio apostólico. Entonces yo voy a tratar de probarle ahora con las Escrituras que el apostolado del siglo XX, siglo XXI no existe. Y después ya no toco más este tema. Pero quiero probarle a usted que todo este movimiento, toda esta nueva reforma apostólica es un fraude. Y muchos se están levantando, protestando contra esto. Lamentablemente sus voces se pierden. Creo que la mía también se va a perder, porque yo no soy una excepción. Lamentablemente las voces de estos sinvergüenzas son las que se levantan y se meten dentro de las iglesias y logran la popularidad. Pero bueno, yo descanso en las palabras de Pablo que dice: sin embargo, el fundamento de Dios está firme. No es cosa de los hombres, es cosa de Dios. Él tiene la iglesia en la palma de su mano. En primer lugar, fíjense ustedes que una de las cosas que llama la atención en cuanto a el tema del apostolado es el número de personas que escogió el Señor. ¿Por qué? No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles. Es más, ¿por qué no fueron
Primero fueron discípulos. Apóstoles fue cuando ya son comisionados. La palabra apóstolos quiere decir enviado. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿por qué Jesucristo escogió 12? ¿Por qué no fueron 10? Es un número más redondo. ¿Por qué no fueron más de 12 hombres? El Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha. En Mateo capítulo 10, por ejemplo, encontramos capítulo 9, encontramos eso. La mies es mucha, llama a los discípulos y les dijo, la verdad el trabajo es enorme, orad para que el Señor envíe obreros a la mies. Bueno, pero si el Señor está reconociendo que la mies es enorme, ¿por qué no agarrar más discípulos y luego eventualmente hacer o ordenar más apóstoles? Uno de los problemas que encontramos en la iglesia primitiva es que debido a la falta numérica de más apóstoles estaban levantándose ciertas situaciones y es por eso que tuvieron que ordenar diáconos y algún personal, ¿no es cierto?, como pastores o ancianos y obispos en la iglesia para poder continuar la labor de estos caballeros. Y entonces la pregunta otra vez está allí, no sé si usted alguna vez lo ha pensado, ¿por qué solamente 12 apóstoles? ¿No hubiese funcionado mejor la iglesia si el Señor Jesucristo enviaba 20 o 30 apóstoles? Yo me pongo a pensar y digo, qué bien hubiese venido con todas las problemáticas que encaraba la iglesia, siendo que se habían levantado falsos apóstoles, falsos profetas. Qué bien hubiese sido entonces que el Señor ordenara 20, 30 apóstoles y los mandara por todas partes. Se solucionaba la problemática esta del fermento nocivo de falsos apóstoles o con credenciales que no eran aprobadas. Se solucionaba fácilmente el problema. Pero no, el Señor ordenó 12 apóstoles. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué? El número 12 tiene, yo no quiero entrar acá en cabalística, pero tiene cierta preponderancia a través de las Escrituras. Hay varios números en la Biblia que salen repetidos, y en este número 12 no es una excepción. Tenemos 12 panes en la mesa del tabernáculo. Tenemos 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Tenemos 12 nombres en los hombros de las prendas del sumo sacerdote. 12 piedras que se sacaron del Jordán. 12 piedras que se pusieron en el lecho del río Jordán. Este número, hay un montón de cosas más, pero no los quiero aburrir con eso, pero a lo menos hace referencia a los 12 patriarcas que representan al pueblo de Israel. El número 12 es muy importante, apunta entonces a esas 12 tribus, a ese pueblo de Israel representado en esos 12 nombres, esas 12 personas. Así que cuando pensamos en ese número 12 en el Antiguo Testamento, hace referencia a representa al pueblo de Israel o de la antigua dispensación. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, el número 12, en cuanto a los seguidores de Cristo, permanece. Eso es muy importante. En el Antiguo Testamento hubo 12 patriarcas y por eso todas estas figuras que acabo de leerles del número 12 en el tabernáculo, en la prenda del sacerdote, porque de alguna manera representaban ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento otra vez prevalece ese número 12, 12 discípulos, eventualmente 12 apóstoles. En el capítulo 19 de Mateo, verso 28, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿De quiénes está hablando Jesucristo ahí en Mateo? Está hablando de los discípulos, eventualmente los 12 apóstoles. Y tomen nota que Jesucristo dice en la regeneración, o sea que está mirando hacia el futuro, se van a sentar esos 12 en 12 tronos para juzgar, dice, a el pueblo de Israel. No hay 13, no hay 14, no hay más de esos 12 tronos. La Nueva Jerusalén, que encontramos en el libro de Apocalipsis, tiene 12 fundamentos para sus muros con los nombres de los 12 apóstoles. Tendrá 12 puertas hechas de 12 perlas con los nombres de las 12 tribus inscritas. ¿Se dan cuenta que el número 12 es una constante a través de todas las Escrituras?
En Mateo capítulo 10, versículo 2, se mencionan los nombres de los 12 apóstoles. Y hay un pasaje bíblico, que ese sí quiero que me acompañen un poquito, en Apocalipsis capítulo 21. Y quiero que observen lo que me dice el apóstol San Juan. Capítulo 21, en el versículo 14, dice, y el muro de la ciudad, acá se está hablando de la Nueva Jerusalén, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, quiero que tome nota bien de lo que está diciendo, porque nos está hablando Juan de algo que va a suceder todavía en una perspectiva futura. Cuando usted lee acá Apocalipsis en esta porción, no puede mirarlo históricamente porque es algo que todavía no sucedió. Es algo que es escatológico, es algo que viene por delante. Así que cuando Juan está mencionando esto que dice en el verso 14, es algo que va a suceder. Hoy día, si se están levantando apóstoles, ¿cómo metemos a esos apóstoles en esta declaración futura que nos plantea el evangelista, o mejor dicho, el apóstol San Juan? Otra vez, dice 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12, no 13, 14 y todos los apóstoles que se están levantando en la actualidad. Piensa un poquito eso. Es que se utiliza deliberadamente el artículo definido, que por ahí a lo mejor a algunos que se les escapa esto. Pero cuando dice allí los nombres de los 12 apóstoles, está cerrando el asunto. Está diciendo, no hay más nadie. No hay posibilidad de 13, 14, 15 apóstoles. Si ese fuese el caso, entonces estos dos señores que acabo de mencionar y todos los apóstoles que tenemos acá en esta ciudad, y en toda Latinoamérica y Norteamérica también, y por todo el mundo, también tendrían que estar entonces sus nombres escritos. Pero acá este hombre nos está diciendo que esa es la lista y se terminó el asunto. Y es interesante porque al final, en el capítulo 22, verso 19, dice, y si alguno, dice, bueno, verso 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que si Juan está por revelación diciendo que son 12 apóstoles y eventualmente nos dice que sus nombres van a estar allí puestos en el muro de la ciudad, entonces quiere decir que cualquiera que venga con una idea de que va a haber más apóstoles tiene que agregar o tiene que reinterpretar el valor numérico de esta declaración. Así que acá yo creo que tenemos que hoy día pararnos y preguntar, bueno, pero ¿por qué había 12 hombres? ¿Por qué 12 apóstoles y no más? Bueno, porque así como en el Antiguo Testamento 12 hombres representaban toda la nación de Israel, en el Nuevo Testamento estos 12 hombres representan a todo el pueblo de Dios. Por eso se mantuvo ese número preciso. Y se inauguró esa nueva dispensación con esos 12 apóstoles que representan ahora el pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. 13, 14 o 15 apóstoles o más, como los que hay hoy, no se acercan ni por aproximación a esa figura simbólica del número de personas que fueron escogidas por el Señor. Otra evidencia es la histórica, que otra vez va en contra de esta tendencia de la reforma apostólica. Lucas nos dicen en Colosenses capítulo 4, verso 14, que se lo conocía como el médico amado. Y fue, sabemos que, un compañero inseparable del apóstol Pablo en sus ministerios, en sus viajes misioneros. Ahí estaba pegado. Al principio no estaba, pero después, en fin, Lucas fue un hombre que ahí iba con Pablo por todas partes, iba tomando nota de todo lo que este hombre hacía. Sabemos que es el autor de uno de los evangelios sinópticos,
el tercer evangelio fue escrito por Lucas. Algunos quieren desacreditar la paternidad literaria de ese evangelio, adjudicándole la autoría a otra persona. No estoy para nada de acuerdo con eso. Para mí Lucas es el autor. Y no solamente eso, pero también es el autor del primer y único documento histórico del primer siglo que tenemos acerca de los arranques o comienzos de la iglesia, el libro de los Hechos. Si usted quiere saber qué es lo que sucedió en esa primera década del cristianismo, tiene que irse al libro de Hechos, porque no hay otro registro. No hay ninguna otra información que podamos obtener. Hay Josefo Flavio, un historiador judío, escribe algo acerca de Jesucristo, lo menciona en algunas de sus cosas, pero no tenía ningún interés en relatar el comienzo de la iglesia. Su enfoque es el pueblo de Israel y cómo sufrió bajo la presión de las fuerzas romanas. Lucas, sabemos también que entonces fue dirigido por Dios para confeccionar estos dos materiales tan importantes para la iglesia contemporánea. Un hombre que fue maestro, pienso yo que hoy, a lo mejor hay algún descarado que se atreve a decirlo, pero pienso que no, que se levante y diga: yo soy superior a Lucas. Porque francamente yo no sé de una persona que pueda decir que es superior a Lucas, siendo que Dios escogió de entre tantas personas a Lucas para ser uno de los autores del Nuevo Testamento y del libro de Hechos. Así que francamente notamos que Lucas está allá arriba en cuanto a la estima del pueblo de Dios. No hay mayor honor, pienso yo, que el que tiene Lucas en la historia. Sin embargo, jamás se reconoce a Lucas como un apóstol. Y si hay alguien que hubiese merecido el honor de ser un apóstol desde el punto de vista humano, sería Lucas. Pero sin embargo la Biblia, lo más lejos que llega con Lucas, es el médico amado. Judas, el medio hermano de Jesús. Él creció y vio, en carne propia experimentó lo que era Jesús. Y Dios eventualmente lo trae a la salvación y es uno de los autores de uno de los libros del Nuevo Testamento. Y sin embargo, si ustedes se van a los primeros versículos o al primer versículo de la carta de Judas, va a notar que este hombre se presenta a la iglesia, a los lectores de la carta, como Judas, siervo de Jesucristo. No apóstol, sino como siervo. Si usted compara la introducción de Judas con las cartas de Pablo o el mismo Pedro, encontrará que ellos se presentan como: yo Pablo, yo Pedro, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa es la introducción que hace. Pero cuando Judas se introduce en la carta, dice apenas: siervo de Jesucristo. Ahora, si hay alguien que merece dentro de la iglesia una posición de tal honor, es Judas, siendo que fue testigo de la vida y obra de Jesucristo, y encima Dios lo escogió de entre todas las personas que podrían haber relatado la historia, a este hombre, a Judas, para darnos una de las cartas del Nuevo Testamento que hoy tanto reverenciamos. Y sin embargo la iglesia no lo reconoció como apóstol. Santiago es también el medio hermano de Jesús, hermano de Judas. Y podemos decir exactamente las mismas cosas en su introducción. Este caballero se presenta como un siervo de Jesucristo, no como un apóstol. Usualmente hoy hablamos del apóstol Santiago, pero no hay ningún lugar que haga referencia de que Santiago fue un apóstol de Jesucristo. En Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 19, Pablo dice: no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino vi a Jacobo, el hermano del Señor. Tomen nota de cómo lo presenta a Jacobo, es el nombre de Santiago, por cierto. En 1 de Corintios, capítulo 15, verso 7, dice: después apareció a Jacobo, es decir, Santiago, y después dice a todos los apóstoles. Fíjense en cómo hace la distinción, no dice a Jacobo el apóstol y luego a los otros apóstoles. No, primero apareció Jesús en la resurrección, a Jacobo o a Santiago, y luego apareció a los otros apóstoles. Sin embargo, es interesante que la iglesia primitiva consideraba a Santiago, a Pedro también y a Juan como pilares de la iglesia, columnas de la iglesia, las personas de autoridad. En Gálatas,
capítulo 2, versos 7 al 9, dice lo siguiente: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y noten que dice el apostolado, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Digo esto porque tome nota que Juan, que es un apóstol, y Juan lo mismo, están mencionados allí, pero Santiago era una columna de la iglesia y sin embargo nunca se lo presenta como un apóstol. Digo yo una cosa, si este hombre es junto a Pedro y a Juan columna de la iglesia, ¿no debía también de él tener el honor de ser llamado apóstol? Y sin embargo no fue ordenado como un apóstol de Jesucristo. Digo yo, Peter Wagner piensa que él es superior en honor a Santiago, a este hombre, que Dios inclusive utilizó para escribirnos la carta de Santiago, que es una de las cartas preferidas mías, por ejemplo. ¿Qué de Timoteo? Acá tenemos a un joven pastor, del cual tenemos dos cartas preciosas que Pablo le había enviado. Y tenemos a Tito también, otro joven a quien se le escribió y se le dio instrucciones. Ellos dos podrían haber sido también ubicados en la posición de pastor. Y no eran ignorantes como muchos de los pastores que se paran en los púlpitos como apóstoles y profetas en la iglesia hoy. Hombres bien preparados, bien estudiados. Pablo se encargó de adoctrinar a estas personas, un maestro. Y es interesante porque cuando miramos las cartas que le envió Pablo a Timoteo y a Tito, él le da instrucciones de cómo establecer el gobierno de la iglesia. Y usted tome el tiempo para leer estas dos cartas con cuidado y con atención. Y va a encontrar que cuando Pablo dice que ordene personas para el ministerio, ha de ordenar ancianos o presbíteros, personas o diáconos, pero nunca menciona que se ordenen apóstoles en la iglesia, a ninguno de los dos. A los dos les da una lista de cómo establecer y cómo gobernar la iglesia bajo el mandato de estos individuos, de estos presbíteros, de estos obispos y de estos ancianos. Pero nunca, jamás se encuentra el apóstol Pablo dándole indicaciones a estos caballeros de que ordenen pastores y profetas. Es más, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde usted va a encontrar que se le ordena, se le orienta a la iglesia a ordenar pastores y maestros. Nunca se ordenaron apóstoles en la iglesia. No se ordenó ni un solo apóstol, aparte de los 12 apóstoles que había escogido la persona del Señor, que había escogido el mismo Señor Jesucristo. Tenemos los padres apostólicos, que le llaman, los padres prenicenos. Esto abarca un periodo después de la muerte de los apóstoles, se levantan los padres, es decir, aquellos hombres que fueron discípulos de los discípulos de Cristo, discípulos de los apóstoles. Estamos en una etapa que va al final del siglo I hasta la mitad del siglo II. Y no encontramos en todo el periodo de los que llaman padres apostólicos, no hay un solo de los padres que se mencione apóstol de Jesucristo. No menciona ni siquiera un solo caso de los tantos maestros que tenemos que fueron seguidores de los apóstoles. Se levantó un movimiento bastante serio en la iglesia en el siglo II, que se conoce como el montanismo, y alude a un tal Montano que se le metió un berrinche en la cabeza y fue una amenaza para la iglesia. Este hombre vino con una idea de tipo escatológica o apocalíptica de predicación, que Jesucristo ya venía por la iglesia, y entonces se agarró de dos mujeres, una señora llamada Priscila y la otra Maximilia, profetisas. Él también casi rayaba en lo herético, él pensaba que era en cierto punto casi una manifestación del Espíritu Santo, y entonces este hombre lo más lejos que llegó a llamarse es profeta. La iglesia declaró heréticas sus enseñanzas, no apóstol. Llegó lo más lejos profeta. Estamos hablando ahora del siglo II.
Y luego pasamos siglo II, siglo III, la etapa de los apologistas, que no son los apologistas o defensores de la fe como lo entendemos ahora, sino de personas que defendían a los cristianos que estaban siendo masacrados por la institución romana, los tiraban al circo, eran mal acusados injustamente, y entonces algunos de aquellos hombres del siglo II empezaron a escribir cartas defendiendo el testimonio de estas personas. Jamás ninguno de ellos es mencionado como un apóstol de Jesucristo. O sea que, ¿por qué le digo esto? Bueno, la evidencia histórica no respalda el tema este del apostolado como se está mencionando en la actualidad. Así que la NRA, o esta nueva reforma apostólica, compara a veces el movimiento este que se está dando con el movimiento de la reforma del siglo XVI. Y cuando usted observa la reforma del siglo XVI con esta supuesta reforma que se está dando hoy, no tiene ninguna semejanza. Porque la reforma del siglo XVI lo que hizo es volver a llevar a las personas a las bases apostólicas, al fundamento apostólicos, llevarlos otra vez a las santas escrituras, la enseñanza de aquellos 12, no de establecer una reforma para levantar nuevos apóstoles. Pero es un disparate comparar esta reforma apostólica con la reforma protestante del siglo XVI, encabezada por Martín Lutero y después tantos hombres más. Factores escriturales. El NRA se apoya en dos pasajes bíblicos fundamentales. No tienen otros, solamente dos. Uno es Primera de Corintios, y ahí yo les pido que vengan conmigo otra vez. Capítulo 12, donde Pablo va a hablar de los dones espirituales. Este es uno de los pasajes que ellos usan. Y dice en el versículo 28... Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que ellos indican que la iglesia tiene que estar ordenada en esa forma, porque el apóstol Pablo aquí está diciendo que lo primero son los apóstoles y luego los profetas, etc. Bueno, esa doctrina no se sostiene. Primero, que Pablo no está diciéndole a la iglesia que debe ordenar el orden de gobierno en esa forma. Segundo, que si ustedes se ponen a pensar un poquito cómo se maneja la iglesia contemporánea, el don de lenguas, que acá Pablo lo pone a lo último, hoy es considerado como una columna vertebral de la iglesia carismática. Así que fíjense en que Pablo dice que primero vienen los maestros y después a lo último pone el don de lenguas. Hoy el don de lenguas en estas iglesias tiene prioridad sobre la enseñanza. Y a mí que venga y me discuta alguien, cualquiera que me discuta esto, y tengamos un debate, no me lo pueden discutir. Eso es una realidad. Así que el versículo ya ven que se lo agarra para el lado que les conviene. Pero bueno, dejemos ese asunto. Pablo dice, sí, que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta. Pero tenemos que mirar la teología de Pablo acerca de cómo funciona el asunto. Y tenemos que irnos al contexto, tenemos que mirar la carta al principio. Y otra vez, váyanse en el capítulo 3, donde Pablo va a reprender algunas cosas acerca de la iglesia, porque realmente estos eran creyentes que tenían muchas dificultades. Y entonces Pablo les va a decir, por ejemplo, desde el verso 1 al 3 de Primera de Corintios, la inmadurez de los creyentes. Va a apuntar de que estos hermanos no están andando bien. Corintios era una iglesia muy problemática. Versos 3 y 4 había partidismos, dice este señor. Versos 6 al 8, yo voy a correr, por amor a la brevedad. Versos 6 al 8 tenemos el ejemplo del sembrado, de la agricultura. Él indica que algunos fueron a sembrar y otros van a cegar. Verso 9 identifica a los creyentes con el edificio, un edificio que es el edificio de Dios. Y luego en el verso 10, Pablo nos va a decir que él es el que puso el fundamento. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse. No dice estoy poniendo o vamos a poner, puse el fundamento. ¿El fundamento de dónde? De la iglesia de Corinto. Y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tomen nota de lo que está diciendo Pablo. Si vamos a agarrar las enseñanzas del ENRA en la actualidad, donde dicen que los fundamentos de la iglesia se están poniendo todavía o que los fundamentos están incompletos, entonces lo que Pablo le está diciendo a esta gente de Corinto es una mentira. Porque Pablo dice, yo puse el fundamento. No dijo, yo puse un ladrillo del fundamento y va a pasar tiempo, ¿no es cierto?, en que otros colaborarán y pondrán más fundamento. No, Señor, dice, yo ya lo puse. El fundamento ya está ensamblado, está puesto. Si usted no tiene un fundamento puesto, mis queridos, entonces no puede construir sobre el edificio. Entonces este hombre dice, yo puse el fundamento, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se da cuenta? No podemos leer el capítulo 12 de Corintios sin mirar lo que dice Pablo acerca del fundamento en las primeras partes de la carta. Este señor agarra y engaña a las multitudes diciendo de que Pablo enseña que debe existir este apostolado en el siglo XXI basados en ese versículo y tirando por la ventana todo el resto de la carta de Pablo a los Corintios. ¿Cómo usted va a sobreedificar sobre un edificio que no tiene todavía los fundamentos terminados? ¿Cómo cree usted que puede levantar una estructura si las bases todavía no están en el lugar que le corresponden? Por eso Pablo está diciendo, ustedes sobreedifiquen, no derrumben la iglesia. Sobreedifiquen. Ya la base está puesta, el fundamento está sólido. Así que, pero eso sí, cuidadito, dice cómo ustedes van sobreedificando sobre esa base o ese fundamento que se ha establecido. Así que, otra vez, volvemos a caer en la misma cosa de cómo se juega en este nuevo movimiento que desgraciadamente tiene la desfachatez de compararse con el movimiento de reforma del siglo XVI, cuando los reformistas lo que hicieron fue tratar de volver a la Escritura y dejar que la Biblia les hable a ellos. Ellos no fueron llevándole las ideas a las Escrituras, dejaron que las Escrituras los corrijan a ellos. El otro pasaje que se utiliza, que es peor todavía, es Efesios capítulo 4, verso 11. Donde acá el escritor, Pablo otra vez, dice, y él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y entonces, lo que se nos dice es que, bueno, ahí tenemos el modelo del gobierno de la iglesia. Tenemos que primero tener apóstoles. Si no tenemos apóstoles, entonces tenemos un problema. Y se acusa que muchos de los problemas que enfrenta la iglesia contemporánea es debido al abandono por parte de la iglesia de este modelo que nos ha dejado el apóstol Pablo. Por lo tanto, volviendo a traer ese modelo bíblico de Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, vamos a ver entonces un despertar espiritual en la iglesia. Y muchos entonces acusan que lo que está sucediendo en la iglesia contemporánea, la cantidad de gente que se está acercando a los templos, es debido a que se están acomodando el gobierno de la iglesia a este principio bíblico. Bueno, pero eso es un manejo eso es algo filosófico. Eso es un manejo argumental de las Escrituras que es pero escandaloso. Para poder entender lo que Pablo está diciendo acá en el capítulo 4, verso 11, otra vez tenemos que irnos para atrás, tenemos que ir al contexto. En el capítulo 2, Pablo está hablando de la reconciliación y nos está diciendo que en Cristo Jesús Dios lo que hace es traer a los judíos y a los gentiles en un solo hombre, en un solo pueblo, y ahora reconciliando a estas dos etnias que están en conflicto, dice, ahora los viene a reconciliar con Dios el Padre. Eso es lo que está mencionando en el capítulo 2 desde el verso 11 en adelante. Y entonces dice en el verso 19, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, escuchen, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primera o principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Noten ustedes entonces que lo que está hablando el apóstol Pablo es compara la iglesia con una construcción, un edificio. Y lo que está diciendo es que para levantar ese edificio se tuvo que poner un fundamento. Y el fundamento lo pusieron, o el fundamento del que habla Pablo, es lo que trajeron los apóstoles y profetas. La piedra principal de ese edificio es Jesucristo. Lo que los apóstoles están poniendo como base es lo que Jesucristo les enseñó. Él les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones enseñando las cosas que os he mandado. Así que entonces los apóstoles y los profetas la primera década, lo que hicieron fue precisamente eso, poner la base, y luego ahora dice, todos nosotros, después de esa base, estamos siendo sobreedificados. Entonces Pablo, en el capítulo 4, está indicando que Jesucristo estableció un orden para la formación de la iglesia. A eso se refiere Pablo en el capítulo 4, verso 11. Por eso dice allí, asimismo constituyó a unos apóstoles y profetas que según el capítulo 2 pusieron la base, y luego tenemos evangelistas, pastores y maestros que son los que continúan con la educación, la preparación para la edificación correcta del pueblo de Dios, que es lo que indica en el capítulo 4, verso 2 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dígame, ¿no entienden esto? Si nosotros hoy nos vamos a tragar este asunto de que los apóstoles están siendo reivindicados otra vez para poner el fundamento de la iglesia, quiere decir que en los 2000 años que pasaron todavía no hemos puesto el fundamento de la iglesia. Que los últimos 2000 años de historia de la iglesia lo único que hicimos fue poner fundamento. Todavía no empezamos la edificación. Que toda la gente que dio su vida por predicar el evangelio, maestros que estudiaron hasta quemarse la vista para darnos las enseñanzas, perdieron el tiempo. Porque definitivamente fueron hombres que trabajaron sin poner el fundamento correcto. Y gracias a este movimiento es que al fin estamos ahora, ellos son los responsables de poner el fundamento de la iglesia. Así que hoy lo que tenemos es el fundamento del señor Peter Wagner. Pablo dice que el fundamento de la iglesia es el de Dios, no el de Peter Wagner. Los apóstoles no están poniendo ningún fundamento. Estos señores son todos unos farsantes que están usando las escrituras a su antojo. Pablo, otra vez, le dijo a Timoteo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Dios conoce el Señor a los que son suyos. Pablo, y para terminar, en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, va a mostrarnos que había este problema de apóstoles dentro de la iglesia. Y entonces termina diciendo, en el versículo 13, porque estos son, y ya cité este pasaje en otra predicación, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Con esto nos estamos dando que dentro de la iglesia de Corinto nos estamos dando cuenta que existían personas que se vestían de apóstoles, presentaban las credenciales apostólicas, y Pablo los identifica. No hay más apóstoles. Estos son apóstoles fraudulentos que vienen vestidos de apóstoles disfrazados, y dice, no es maravilla porque el mismo demonio, ¿no es cierto?, se disfraza de ángel de luz, y lo mismo dice de sus seguidores. Así que, hermano querido, acá tenemos a lo menos, hay mucho más para decir, pero tenemos 3 evidencias que yo pienso que son contundentes en cuanto a cómo tenemos que abordar este tema del apostolado contemporáneo. Especialmente este movimiento, esta nueva reforma apostólica que inició Peter Wagner y ahora es llevada o es proclamada, ¿no es cierto?, por el señor Maldonado y otros tantos en nuestro fuero hispano parlante. Yo no sé qué decirles francamente en cuanto a esta situación. Muchos van a escribir y van a protestar, sin ninguna duda. Pero, hermanos queridos, tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que apartar los ojos del caudillaje. Tenemos que sincerarnos con Dios.
Y vuelvo a repetir, nuestra comunidad hispana acá en Toronto está llena de estos señores. Hay una cantidad enorme ahora de apóstoles y apóstolas también, porque ahora tenemos de los dos sexos. Hay apóstol y apóstol. Usted se compra el diario y usted va a encontrar en los diarios nuestros de la comunidad, donde prácticamente no sé si es el 80% de los que aparecen ahí, apóstol fulano y apóstola fulana. Entonces estamos regados de apóstoles y apóstolas. Y realmente son personas que están mintiendo. Personas que no tienen respeto por la palabra de Dios y que están tratando de usurpar el orden en que fue establecida la iglesia. La iglesia nos dio 12 apóstoles y todo el fundamento de la iglesia está montada sobre la enseñanza de 12 hombres. Y nosotros simplemente estamos ahora llamados a ser pastores, maestros, evangelistas para seguir o continuar con la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, digo esto con toda claridad y confianza en la palabra de Dios. No existen apóstoles en esta época. Solamente hay 12 apóstoles. Y tenemos que seguir la enseñanza que nos dejaron esos 12 apóstoles. A esos hombres Jesús le dijo, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles las cosas que os he mandado. Y eso es lo que se ha estado tratando de hacer durante estos 2000 años. De participar, de presentar las enseñanzas que nos dejaron nuestros santos apóstoles. No renunciemos a esos hombres, no renunciemos a Jesucristo, no renunciemos a aquel que nos dejó las enseñanzas precisas, porque de lo contrario vamos a ser absorbidos y arrastrados por esta corriente de error que está causando daños tremendos en la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia, pero me pregunto cuántos hay salvos. Si no tuviésemos la palabra, hoy estaríamos en una tremenda desorientación. Y lamento y me duele, Señor, ver la falta de preparación, el analfabetismo del que adolece la iglesia contemporánea. Y aquí en nuestra comunidad, Señor, es un asunto muy serio. Tú lo sabes. Te rogamos que nos ayudes, que levantes hombres fieles, que levantes hombres idóneos, honestos, que no están procurando el aplauso de las multitudes, sino que lo que quieren es presentar a Cristo como Señor, soberano y Salvador de las almas. Hazte, Señor, presente, muestra tu soberanía en la iglesia de Cristo. Nosotros confiamos que tu fundamento, el que pusiste tú, Señor, es un fundamento firme y que nadie puede moverlo para establecer otro. Tú eres, Señor, el soberano de la iglesia. Bendícenos, por favor, ayúdanos a entender tu santa palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.